Amén. Quitamos la silla. Amén. Yo quiero explicar a los hermanos que, bueno, a los jóvenes o a los que han venido hoy por primera vez, algo que acaba de ocurrir. Mientras cantábamos, amén, algo ocurrió. Quizás en nuestro pensamiento dijimos, esto está un poco raro, ¿no? Hay unas personas hablando en un idioma y algunos saltando y algunos llorando, algunos aplaudiendo. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa, donde estaban sentados. Bueno, un poquito para atrás, por favor. Donde estaban sentados. Siguiente, el 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, el 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Esto es bíblico. Si tú has sentido un poco de temor o miedo de por qué estaban ahí medio gritando algunos, y algunos saltaban un poco y otros aplaudían tan fuerte, y hablaban en un idioma que tú no entendías, es esto. En esto conocemos que es una iglesia que practica lo que la Biblia enseña. Amén. Cuando se derrama el Espíritu Santo, ocurre lo que hemos visto ahora. Hay unos días que son más, hay unos días que se sienten, algunos hermanos lloran, no porque están sufriendo, sino porque sienten la gloria de Dios. Amén. Así que yo les invito a participar y a sentir esto también. Y si tú, mi hermano, hace tiempo que no sientes, hágalo también. Porque el renovarse en el Señor es mucho mejor, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Ahora sí vamos a pasar a la meditación de la palabra del Señor. Amén. Streaming Gedeón es el tema que tenemos, amén, para este día en el nombre del Señor. Libro de Jueces, capítulo 6. Amén. Libro de Jueces. Amén. Capítulo 6. Gloria al Señor. Amén. Hablando de las sillas, yo quiero que me acompañen dos hermanos. Amén. Porque eso hay que contar, cargarlas y mirarlas bien. Y el hermano que me quiera acompañar, mañana iremos a recogerlas. Y bueno, hermano, yo puedo ir, yo lo acompaño. Saldremos sobre las 11 de la mañana y llegaremos aquí pues muy noche, porque hay que ir a Murcia. ¿Cuántos conocen Murcia? Los murcianos, no marcianos, sino murcianos. No son, no. ¿Cuál es el gentilicio de Murcia? Murciélagos. Murciélagos no. A ver, gloria al Señor. No son murciélagos. A ver. Gloria al Señor. Vamos a leer el versículo 11. Amén. Vamos a hablar un poco, reforzar lo que los jóvenes hicieron en su drama. Dice el libro de Jueces, capítulo 11, leemos todos en el nombre del Señor. Dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Bendito Señor, habla a tu pueblo en esta hora, Padre amado. Que tus hijos, Señor, sientan hoy, Señor, que tú estás aconsejando. Que tus hijos hoy sienten, Señor, Padre amado, que tú, Señor, estás dando palabra para sus vidas y sus corazones, amado Dios. Usa, Señor, mis labios. Usa, Señor, este conocimiento, Padre amado,
para animar a alguien, Señor. Tu palabra nos redarguye. Tu palabra, Señor, nos esfuerce, nos alegre, nos fortalezca para seguir caminando en todo esto, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos sabemos la historia de Gedeón? A ver, ¿pregunto a alguien? Le pregunta a la hermana Luz Dari, de Espiel. ¿Por qué hay Luz Dari de Córdoba aquí? La hermana es Luz Dari. ¿Ha escuchado la historia, hermano, del hermano Gedeón? Amén. ¿Alguien no sabe la historia de Gedeón? Carlitos, ¿has leído la historia de Gedeón? ¿Salomé? Más o menos. Bueno, vamos a un poco hacer resumen de este hombre llamado Gedeón. Su nombre significa cortante. Gedeón cortante. Porque él tomaba decisiones cortantes. Dios le dijo derribar el altar de Baal. Él no puso pegas, él dijo, lo tiró para abajo y ya está. ¿No? Era cortante. Dios le llamó y le dice, si verdaderamente yo voy a vencer al enemigo, que yo, la lana de oveja que tengo aquí, que esté seco la lana y lo de afuera esté mojado. Y Dios lo hizo, muy cortante. Y luego le dijo al revés, que lo de afuera de la tierra esté mojado, seco, y la lana esté bien mojado. Era muy cortante, por eso le llamaron Gedeón. Amén. La historia de Gedeón es una historia que nos llena de fe. Con su vida Gedeón nos transmite de que Dios, aun cuando uno está en medio de mucha dificultad, Dios es bueno. Gedeón transmite primeramente a través de su vida que hay que dar unos cuantos pasos para llegar a la victoria. Amén. Dios hará el milagro, pero Dios te pide que hagas algo. Dios te da la salvación, pero te pide que te bautices, creas en Él. Amén. Dios da vida eterna, pero antes tú tienes que arrepentirte y venir hacia Él. Siempre Dios va a ofrecer al ser humano un bienestar, felicidad, la paz, algo duradero. Pero le pide al hombre que haga de su parte para que Dios también haga la suya. Porque si no lo hacemos, sencillamente vamos a caer en lo que es la decepción. Y cuando un cristiano se decepciona, mis amados hermanos, eso es terrible. Cristianos que tienen un sentimiento como que no esperaban eso en la iglesia, o no esperaban eso del pastor, o no esperaban eso de Dios porque se han decepcionado. Sencillamente, mi hermano, porque no han entendido y no han llegado a comprender lo que le toca hacer al hombre y lo que Dios hace cuando el hombre cumple con su parte. ¿Cuántos hemos dicho en alguna situación, en algún consejo, un consejo que hemos dado a alguna persona, a alguien le hemos dicho, lo imposible Dios ya la hizo. Nosotros tenemos que hacer lo que es lo posible nada más. Lo grande Dios ya lo hizo. ¿Qué nos toca hacer nosotros? Lo pequeño. Amén. Cuando uno quiere comer algo, uno tiene que ir al supermercado, comprar lo que quiere comer y luego prepararse. O si uno se antoja comer, como a veces los hermanos dicen, a mí me gusta pizza. Son los jóvenes, ¿no? Con pizza. Uno cuando ya está a cierta edad, pizza ya contadito, ¿no? Ya de la cuarta planta para arriba ya vamos contando las calorías y todo lo demás. Pero cuando uno es joven, uno devora por kilos.
Eso del el walk, come y bebe y todo eso. ¿Qué nos toca hacer para disfrutar eso? Pues desplazarnos para allá. Yo no puedo decir, yo quiero comer walk aquí mismo en mi casa. Te costaría el ojo de la cara y aún más. Entonces al hombre le toca hacer algo y a Dios cumple lo que Él ha prometido. Si no, no hay negocio. El enemigo, amalecitas, madianitas y algunos otros vecinos del norte, dice la Biblia, eran aproximadamente 132,000 guerreros. Esto, para que un poco entender, es la mitad de Ciudad de Córdoba. Imaginemos. La mitad de esta ciudad de Córdoba era el enemigo que se había levantado contra el pueblo de Israel. Israel estaba subyugado, porque la historia dice de que ellos sembraban y no cosechaban, porque venía el enemigo y se llevaba todo. Ellos venían y se llevaban las vacas, las ovejas, se llevaban lo que es el sembrado, el trigo, todo lo que ellos, las uvas, el viñedo, todo ellos se llevaban. ¿Por qué? Porque eso era una manera de que un pueblo sea débil para que no se levantara a pelear y ser libres. La historia habla de que cuando Gedeón se enteró de esto, dice que tocó trompeta. Y cuando se toca trompeta es para que la gente se acerque y haya convocatoria, ¿no? Los que somos de unos años más avanzaditos, no somos ya tan jóvenes. En nuestro tiempo había en los pueblos el mensajero. Este mensajero iba con un bombo tan grande, amén, en las calles, iba dando golpes. Y se paraba en una esquina y anunciaba el edicto municipal. ¿Cuántos lo han escuchado? No, y ahora vamos a ver que todos son modernos. Entonces se paraba en la esquina y decía, así dice el edicto municipal, tal día va a ser vacunación de los canes. Y se trasladaba hasta la otra esquina, hasta la otra cuadra, como llamamos, y iba tocando. Entonces cuando las personas escuchaban el tambor o el bombo, la gente salía a escuchar lo que el alcalde estaba anunciando ahí. Pues esto era lo mismo con la trompeta en ese lugar. Y cuando él convocó a sus hermanos, a los de Manasés y a los vecinos, dice que ellos llegaron a 32,000 personas. Aproximadamente. 32,000 frente a 132,000. ¿Cuánto de ventaja hay? Señor mío, eso sí, hay que tener fe para eso. Así que por cada guerrero de Israel, ¿a cuánto le tocaba? 1 a 3 o 1 a 4. 1 a 4. Un soldado tenía que pelear con 4. Eso es difícil. Con 2 es difícil, con 1 difícil. Pero mis amados hermanos, vemos cómo la mano de Dios actúa siempre en favor de su pueblo. Cómo Dios actúa aun cuando nosotros no queremos saber nada. Él está ahí. Aun cuando nosotros descuidamos nuestra relación con Dios, Él está ahí. Por eso dice la palabra que Él es fiel. No hay más fiel que Él. Él es el único fiel. Amén, amén. Amén. Decimos gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí le dice Dios a Gedeón: Gedeón, tú vas a encabezar para que lideres a este pueblo para que liberte. Y Dios dice: no vaya a ser que Israel diga que por mi mano he sido libertado. Vamos a hacer algo, Gedeón.
Avisa a todos los soldados, a los 32,000 hombres, dile, los que tienen miedo y los que tienen temor y los que no tienen ganas de combatir, que se vayan para su casa. ¿Y cuántos se fueron? 22,000 se fueron. 132,000 frente a 10,000 guerreros. ¿A cuánto toca? 13-1. ¿No? Ese es el cálculo, ¿no? O sea que un guerrero tenía que pelear con 13. Si con 4 ya era difícil, ahora con 13, imposible. Imposible. O sea que el problema, a cambio de mejorar, se aumentó. Y Dios le dijo, todavía son muchos. Yo no sé lo que habrá pensado Gedeón en ese momento, pero no le vemos quejándose a Gedeón, diciendo, no, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible esto? Que mandes a los guerreros antes, más bien que vengan, no que se vayan. Entonces Dios le dice, todavía son muchos. Ah, bueno. Gedeón, llévalos al agua, a beber. Los que se arrodillan y lamen como perros, va a ser un grupo. Y los que se llevan el agua con la mano, va a ser el otro. Los que lamieron, que se vayan para su casa. Y los que llevaron la mano al agua a la boca, que eran 300, que se queden contigo. 132,000 frente a los 300. ¿A cuánto toca? A ver, haga matemáticas aquí que está con el ordenador. ¿Ah? Un soldado con 440 hombres. ¿Es poco o mucho? Ni Superman, ¿no? Poquitos. 132,000 guerreros bien alimentados frente a 300 guerreros que estaban mal alimentados, pero estaban al frente de la batalla. ¿Por qué digo mal alimentados? Porque los madianitas y los amalecitas se llevaban toda la comida. Y Gedeón es lo que estaba haciendo, estaba trillando el trigo para que no se lo llevara. Así que la ventaja era mucha. La diferencia era abismal. La diferencia era astronómica. La diferencia, mi amado hermano, de fuerza y de poderío militar era enormemente. Era un ejemplo David contra Goliat. Era un ejemplo, mi amado hermano, de que aún si nosotros nos ponemos a pensar, es mucha la diferencia. Pero déjame decirte el día de hoy, cuando Dios interviene, cuando Dios está a tu favor, tú y Dios ya es multitud. Tú y Dios es una fuerza descomunal que nadie lo va a detener. Amén. Es una fuerza, mi amado hermano, que tú puedes derribar fortalezas, puedes derribar obstáculos, puedes vencer al mal, puedes vencer al enemigo, puedes vencer todo lo que te propongas. Por eso, mi amado hermano, entre Dios y nosotros unidos, siempre saldremos victoriosos en el nombre del Señor. Así que esos 300, Dios les dio una estrategia. El enemigo estaba en el valle, en la parte de abajo. Y entonces Gedeón les dijo, rodean de un extremo a otro y llevan dentro de un cántaro antorchas. Que cuando escuchen la trompeta, todos rompan el cántaro o la vasija y descubren la antorcha que están llevando. Y dice la Biblia que cuando ellos hubieron llegado al otro extremo del campamento, Gedeón volvió a tocar la trompeta. Y cuando tocó la trompeta, todos
los 300 que habían rodeado el campamento, uno esparcidos, ellos gritaron: por espada de Jehová y por espada de Gedeón, y empezaron a tocar trompetas también. En ese momento, el ejército de 132,000 hombres no sabían qué hacer, porque cada uno dice que asustó porque Dios, amén, les atemorizó a ellos. Y mi amado hermano dice, cada soldado mataba al soldado que estaba ahí, o un fuego enemigo, como se llame. Así que se mataron entre ellos porque había confusión. Y de los 132,000 soldados que habían, quedaron como unos 15,000 nada más que salieron huyendo. Más adelante vemos cómo Gedeón captura a los reyes y a los príncipes, y Dios les da una victoria que es recordada hasta hoy. Amén. Esta es la historia de Gedeón. ¿Cuántos la sabían? Bueno, hay que leer la Biblia. Amén. La Biblia es para nosotros una fuente de fe. Señor, quiero tener mucha fe, mucha fe. Tienes que leer la Biblia. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Señor, yo quiero tener mucha fe, fortalézcame, dame fe, dame fe, dame fe. Tú puedes orar mucho, pero si no lees la Biblia, no hay fe. Amén. Así que ahí tenemos, la hermana Marjorie atiende a la librería, Biblias económicas, amén. Por eso tenemos Biblia, porque libros la podemos encontrar por ahí, pero las Biblias es lo más importante que podemos tener. Tú quieres regalarle a alguien, dice, no sé qué regalarle a alguien, regálele una Biblia. Dios puede hablar por ello al corazón de esta persona. Pero hoy queremos analizar, hemos escuchado la historia de Gedeón. Hoy queremos analizar por qué Israel estaba sufriendo. Gedeón le dijo a Dios, nos contaste, nuestros padres nos contaron de que tú nos hiciste grandes maravillas y señales. ¿Dónde está ese Dios? ¿Por qué estamos sufriendo ahora? ¿Por qué estoy pasando esta situación? ¿Por qué estoy viviendo esta situación tan difícil? ¿Por qué lo estoy viviendo? Entonces dice Gedeón, mira, nos han hablado que hay un Dios que liberta, pero no sé. Todos estamos escondidos porque la gente se escondía en las cuevas y se habían ido a las cavernas para poder vivir, porque cuando venía el enemigo se llevaba todo. Y mi amado hermano, es tan doloroso, podría decir, que cuando uno siembra espera cosecharlo. Si tú siembras trigo, bueno, si algún agricultor dice, voy a sembrar hoy, voy a sembrar trigo porque quiero vender trigo para la manutención y quiero ganar dinero con el trigo. Y resulta cuando está a punto de madurar el trigo, llega el enemigo y se lleva todo. ¿Y uno qué dice? Ya no voy a cosechar, ya no voy a poder vender, ya no voy a poder hacer nada. Porque sencillamente, ¿quién ha hecho negocio con nada? Nadie. Mira, te vendo nada. No, pues no hay negocio. Entonces con el Señor, en ese momento Israel estaba pasando una situación muy difícil. ¿Sabe por qué está pasando una situación difícil? Porque no tenía que comer. Y hoy queremos analizar el por qué ellos estaban viviendo de esa manera. Queremos analizar por qué ellos estaban viviendo eso. ¿Por qué hay el sufrimiento? Sabiendo que Dios escogió a su pueblo y Dios tiene un pueblo, ¿por qué se sufre? ¿Por qué se sufre cuando hay una cobertura de Dios? ¿Por qué viene el dolor? ¿Por qué viene, mi amado hermano, lo que es las angustias en una vida? ¿Por qué? Hay una pregunta que muchos nos hacemos. Esa pregunta quizás cuando alguien muere, dice, ¿por qué Dios? ¿Por qué le tuvo que pasar a esta persona? ¿Por qué le tuvo que pasar a ellos? ¿Por qué si era buena persona? ¿Por qué?
Y entonces a veces no entendemos, mi amado hermano, lo que pasa, porque sencillamente quizás queríamos preguntar como Job quiso hacer con Dios. Job anheló y dijo: ¿dónde estará? ¿En qué monte estará el lugar de Dios para yo poder ir a consultarlo? ¿Qué he hecho yo para vivir esto? Job, en toda su angustia, en todo lo que él estaba pasando, él decía: yo quisiera preguntarle a Dios mismo, ¿por qué estoy pasando y atravesando esta situación? ¿Por qué estoy viviendo esto tan difícil? Pero Dios no le dijo nada. ¿Hay alguna palabra que por qué Israel estaba viviendo esa situación? Yo quiero que repita conmigo una palabra que es apostasía. Apostasía. Apostasía quiere decir del griego apo, que es caer o alejarse, y estasis, de rebelión o deserción. La apostasía es alejarse o caer de la verdad. La apostasía tiene que ver con dejar de algo que teníamos antes, o dejar la verdad y cambiarlo por la mentira. Y cuando eso hacemos, no es que Dios, de alguna manera podemos decir, está listo ahí mismo para castigarnos como un látigo. Y muchas veces creemos que Dios es así, que Dios está esperando con un látigo en la mano, que cada cosa que nos equivocamos directamente nos va a castigar. Pero no podemos decir en esta mañana que Dios es misericordioso. Dios es paciente. Dios es clemente. Dios, mi amado hermano, puedo decirle en esta mañana, tiene una paciencia inmensa con nosotros. Amén. Decimos gloria al Señor. Gloria a Dios. La apostasía es el abandono consciente y premeditado de la fe y del servicio a Dios. Es el alejamiento, es el separarse de la fe por un grupo de personas, por una sola persona que alguna vez profesaron el cristianismo o la fe en el Señor. Muchas veces creemos que la apostasía tiene que ver con que en algunas iglesias se están metiendo ya música que no es cristiana. Muchas veces creemos que, por ejemplo, hay lugares como se dicen cristotecas. Eso, apagan la luz y ponen música tecno cristiano supuestamente. Y ahí está la presencia de Dios. Si alguien que no está en la verdad y hace esas cosas, no es apostasía, porque nunca estuvo en la verdad. Aquella persona que estuvo en la verdad, que está en la verdad, se cae, ese sí es apóstata. Y hay otra palabra mucho más profunda todavía a eso, y es la palabra hereje. Y la herejía, a veces muchos de nosotros hablamos cuando se tiene que ver con las personas que traducen las escrituras o interpretan las escrituras para montar una iglesia, y a través del engaño ganan adeptos y le dicen: con Dios te va a ir todo bien, o no te preocupes, si vienes solo a esta iglesia vas a ser salvo, si vas a otra iglesia te vas a condenar. Eso es herejía. A veces pensamos eso. Pero, mi amado hermano, la herejía tiene que ver, amén, con la interpretación personal que yo hago de las escrituras. Hay algunos que dicen: con tener a Dios en el corazón basta, de ir a la iglesia no hace falta. Eso es ya herejía. Aparte de ser apostasía, es herejía. Muchas veces interpretamos a nuestra manera la Biblia, y algunos han llegado a decir: no, si el Señor Jesucristo se airó y golpeó a todos los cambistas, y yo también puedo hacer lo mismo. Eso se llama herejía.
Interpretamos las sagradas escrituras a nuestra manera, para nuestro propio beneficio, para justificar nuestros hechos. Así que, amado hermano, si nosotros en esta mañana queremos ser hombres y mujeres de Dios, tenemos que pensar y tenemos que mirar como Dios quiere que pensemos y miremos. Porque si nosotros empleamos nuestro propio conocimiento y nuestro propio entendimiento, vamos a salir equivocados y vamos a salir, mi amado hermano, perdiéndonos el norte. Y muchas de las personas perdieron el norte. Hay algunas religiones en el mundo, por ejemplo, que niegan la divinidad de Cristo. Dicen que Cristo no es Dios. Cristo fue simplemente un ser humano. Pero la Biblia no dice eso. El Señor Jesucristo aceptó la adoración en muchas veces. Y si fue un simplemente hombre, Él no hubiera aceptado esa adoración. La Biblia dice que solo a Dios se puede adorar. Hay otras religiones que hablan y predican acerca de la herejía y dicen: si tú no perteneces a la iglesia madre, no vas a ser salvo. Entonces, interpretamos las Sagradas Escrituras a nuestra manera y tratamos de explicar y excusarnos en nuestra interpretación. Y mi amado hermano, eso es, podemos llamarle en esta mañana, eso es una de las maneras de cómo nosotros negamos la eficacia de la verdad. Porque si nosotros nos sometiéramos a la voluntad de Dios y nosotros hiciéramos lo que Dios pide, les aseguro que todo lo que dice la palabra del Señor es para nosotros. Primeramente, que nosotros viviríamos confiados en el Señor y el Señor habitaría en nuestros corazones y Dios, amén, cumpliría ese propósito en nuestras vidas. Decimos gloria a Dios. Así que eso le pasó a Israel, la apostasía. Cuando uno lee el libro de los jueces, es el libro que se repite la historia del círculo. Dios envía un libertador. Israel recibe la libertad. Después que ellos estaban en libertad, en paz, Dios les concedió lo que ellos querían. Ellos se vuelven otra vez a los dioses. Apostasía. Se vuelven a Baal, a Astarot y a los dioses sidonios y todos los dioses de las naciones vecinas. Y otra vez Dios les tiene que llamar la atención. Decirles: hey, ustedes están haciendo lo malo porque me cambiaron por unos dioses falsos. Y entonces Dios tiene que mandarles una corrección. Y cuando Dios les manda una corrección, viene otra vez. Dios levanta un enemigo, como en este caso los madianitas y los amalecitas, no por venganza, sino por llamarle la atención cómo estaban viviendo ellos. Ellos se arrepienten, Dios les levanta otro libertador y así, de esa manera. Lo pasó con Jefté, con Sansón, pasó con Débora, pasó con Barak, pasó con Gedeón mismo, pasó con muchos jueces que vinieron, libertaron, pero el círculo se repitió durante 350 años. Yo quiero llamar la atención en esta mañana a los amigos oyentes y a todos los hermanos que están aquí. Hoy hay una oportunidad para que nosotros pudiéramos corregir eso. Amén. Hoy es una nueva oportunidad para que nosotros pudiéramos cambiar el rumbo de la historia de nuestras vidas. Hoy podemos tomar una decisión firme para poder decir: Señor, yo voy a hacer lo que tú me pidas que haga y no voy a hacer lo que yo quiera. Eso es difícil, pero sí se puede. Amén. Decimos gloria al Señor. Gloria. Para que Dios pudiera libertar a este pueblo que se había alejado y había apostatado de Dios, Dios le tuvo que pedir primeramente algo. Y eso los jóvenes de los que hablaban aquí. Ellos decían: Baal es el Dios verdadero,
Astarot es el Dios verdadero. Los dioses, Moloch es el Dios verdadero. Ellos lo adoraban. Y no solamente lo adoraban, sino tenían un altar a esos dioses. ¿Y qué hacían en ese altar? Sacrificaban. A los dioses falsos les sacrificaban. Les sacaban sacerdotes, tenían sus sacerdotes, tenían sus propios que les ministraban ahí, les hacían los sacrificios, le prendían sahumerios a esos dioses. Entonces Dios tiene que llamarle la atención al pueblo y decirles, esto tiene que cambiar. ¿Por qué, mi amado hermano? La Biblia nos dice de que nosotros debemos de corregir a nuestros hijos, no maltratarlos, corregirlos. Si aquel que niega la corrección a su hijo, no lo ama. Así que los que estamos recibiendo corrección en esta mañana, de parte de Dios, no es porque Dios te odie, sino es porque Dios te ama. Dice la palabra del Señor, 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza que te manda Dios, esa escasez que tienes hoy, esa falta de algo que tienes hoy, no es porque Dios está vengándose de ti. No es porque Dios dice, este me cae mal y esto lo castigo porque le doy, porque sí. No, sino dice, produce en nosotros arrepentimiento para salvación. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a la iglesia cuando estábamos entre la espada y la pared? ¿Cuántos de nosotros hemos buscado a Dios cuando estábamos tristes, abatidos y afligidos? ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, Señor, no tengo solución, solo tú me puedes ayudar? Y hemos llegado buscando a Dios. ¿Cuántos de nosotros lo hemos hecho? Esto se aplica aquí donde Dios dice, pero porque la tristeza es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Dios quiere que tú te salves. Dios quiere que tú vuelvas a Él y le busques otra vez y te salves de la condenación que viene sobre la humanidad, sobre la gente que no quiere recibir a Dios. Por eso es que Dios a veces te hace faltar algo para que tú vuelvas tu mirada hacia Dios, porque Dios es clemente. Y dice según Hebreos 12, los versículos 5 y 6, Hebreos 12:5 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina. Al que ama, disciplina. Y azota. Ay, Señor mío. Si estás viviendo hoy eso, es porque Dios quiere que tú derribes ese altar de Baal que tienes. Hebreos 12:11, más adelante. 12:11 dice, en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Claro. No hay alegría cuando Dios saca la correa. Pero tienes que entender, porque si Dios te corrige es porque te ama. A veces, como decimos, dice la palabra del Señor, que es verdad, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. A nadie le gusta. A David le corrigieron estos días. Y a David le dolió. No estuvo contento por la corrección que le dieron. Pero era necesario para que se interesara. Dice Hebreos 12:11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Yo quiero que medita esta mañana.
¿Tienes escasez de algo? ¿Tienes escasez de algo? ¿Qué te hace falta en esta mañana? Y quizás lo que te falta, quizás podemos llamarle salud, trabajo o lo que sea. Quizás amistad, no lo sé, emocional, físico, grupal, no lo sé lo que te hace falta. Yo quiero que mediten esta mañana, a lo mejor es la corrección de Dios. Es para que tú derribes el altar de Baal, el altar a esos dioses que tienes, y Dios quiere que vuelvas a Él. Y quiere Dios que tú derribes esas cosas que te alejaron de Dios. Y Dios quiere que quites esas cosas que te están separando entre tú y tu Dios. Y Dios quiere en esta mañana que tú de una vez tumbes todo lo que te está quitando las bendiciones de Dios que tiene para tu vida. Tienes que empezar a derribar ese altar que hay en tu corazón y en tu mente en el nombre del Señor. No es de alivio ni de gozo cuando Dios nos corrige. Al contrario, hace llorar. Duele. Pero debemos de entender que ahí está el amor de Dios diciéndote: vuélvete a mí. Ahí Dios está diciendo: derriba eso. Deje de adorar a eso. Quizás antes tú eres un gran hombre de Dios, una mujer de Dios, pero el ateísmo se te metió al corazón. La dureza del corazón. Quizás se te metió de que no es necesario servirle a Dios para poder hacer eso. Pero si Dios te llamó, tienes que hacerlo. Y a veces, mi amado hermano, la corrección de Dios te hace madrugar o te hace trasnochar. Pero Dios te está diciendo en esta mañana: deja todo eso y acércate a mí. Yo quiero darte la victoria. Esos 132,000 frente a 300 es una diferencia abismal. Pero Dios en esta mañana te dice: yo estoy contigo, yo quiero darte la victoria sobre eso, pero tienes que derribar ese altar. Muchos hemos levantado el altar de las excusas. Muchos hemos levantado el altar de por qué Dios, y nos mantenemos adorando ese altar. Yo creo que en esta mañana, en el nombre del Señor, que el Espíritu Santo nos redarguye y digamos: Señor, yo reconozco que te he fallado, reconozco que he hecho lo malo delante de ti. Yo quiero volverme a ti porque yo quiero que tú me des la victoria. Y eso es lo que hoy te está quejando, hoy lo que te está quitando la bendición de Dios. Dios te lo va a dar en abundancia en el nombre del Señor, porque cuando hubo victoria, hay algo que nosotros recogemos, que es el botín de guerra. 132,000 hombres que llevaban consigo plata, oro, espadas, herramienta, armadura. Todo eso el pueblo de Israel recogió, el botín de guerra. Dice Ageo, libro de Ageo: Ageo 1:6. Dice: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja al jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Por qué? Porque hay un altar ahí. Yo sé que hay personas que pueden ganar 10,000, 15,000, quizás hasta más o hasta menos, pero hay levantado un altar ahí.
que esos 20,000 y 30,000 euros que ganan, faltando 10 días para acabar el mes, ya no tienen. ¿Por qué? Porque están echando en saco roto. Y no solamente podemos decir eso, sino también en nuestras relaciones, en nuestra amistad, con nuestros amigos, con los hermanos de la iglesia. Podemos hablar mucho, pero hoy queremos identificar cuál es el altar que yo tengo en el corazón. Quizá tú digas: yo quiero creer en Dios, yo quiero creer, yo quiero sentir, yo quiero comprobar en mi propia carne cómo es Dios, cómo habla Dios, cómo toca Dios a cada hombre. Quiero comprobar, pero primero tienes que derribar ese altar. Si no derribas ese altar y levantas un altar a Dios, no hay negocio. Porque los que estamos aquí todos somos hijos de Dios. ¿Y qué padre no quiere que a sus hijos le vaya bien? Porque ninguno en esta mañana está diciendo: yo quiero que mi hija, mi hijo se pierda, yo quiero que mi hijo pierda el colegio, yo quiero que mi hija no ore, no, yo quiero que mi hija tenga un novio que le pegue, que le maltrate, por eso estoy orando. Ninguno de nosotros hacemos eso. Todos queremos que nuestros hijos le vaya bien, se corrijan, temen a Dios, le sirvan a Dios. Todos queremos que Dios haga algo en nuestros hijos, porque queremos que le vaya bien, que hagan una buena carrera, que tengan un buen trabajo, que tengan unas buenas amistades, que tengan buen vestir, que tengan buen comer, todo que les vaya bien. ¿Tú crees que Dios no quiere eso para nosotros? Claro que Dios quiere darte, pero tienes que derribar el ateísmo, tienes que derribar la duda y el temor, para que Dios pueda hacer un altar en ti y darte la bendición. ¿Qué tan grande es tu problema? ¿Qué tan grande es tu problema en esta mañana? Tu problema es emocional, personal, identidad. ¿Qué tan grande es tu problema que hoy estás enfrentando? Te debo decir en esta mañana, ese problema no es nada delante de Dios. Ese problema que tú tienes hoy y te está quejando no es nada delante de Dios. Él simplemente te pide: quita de en medio esa abominación, ese altar a sus dioses falsos, y empieza a levantar un altar a Dios, donde le honre y le glorifique y le exalte su santo nombre. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Tome fuerzas. Yo no sé lo que dijo Gedeón cuando Dios le dijo: manda a los que tengan miedo para su casa, y a los que tomaron el agua con la mano que se queden, lo demás para la casa. No dice la Biblia, pero me imagino que Gedeón hubiera hecho: Señor, pero tú estás oyendo lo que te estás oyendo lo que estás diciendo. Es que es mucho, la diferencia es mucho. No. Cuando Dios actúa, nosotros simplemente aplaudimos la victoria del Señor. Cuando Dios actúa, nosotros tenemos que cantar el nombre del Señor. Cuando Dios actúa, mi amado hermano, nosotros simplemente decimos: cuán grande eres, Dios, cuán grande haces las cosas y cuán grandes son tus maravillas, porque vemos con nuestros ojos cómo Dios actúa. Yo quiero que en esta mañana, si alguno tiene un altar, yo quiero que en esta mañana diga: Señor, yo quiero derribarla en tu nombre. Vamos a ponernos en pie.